Hace tan solo unos días la Diputación Provincial de Burgos aprobaba el presupuesto para el año 2019, lo hacía únicamente con los votos a favor del Partido Popular y para conocer la impresión de Imagina Burgos respecto a las cuentas que se van a desarrollar durante el próximo ejercicio, para hacernos eco también de las quejas y reivindicaciones que la formación trasladó ya en esa sesión plenaria, nos acompaña una vez más Marco Antonio Manjón. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Es un placer. Marco, a final de año, casi cuando hay que hacer ya balance de todo lo que ha sido este año 2018 y hay que hablar también de 2019 indiscutiblemente por unas cuentas que se aprobaban hace tan solo unos días, y yo creo que el primer hecho, lo primero que hay que recalcar es eso, ¿no? Que tan solo contaban con los votos a favor del equipo de gobierno provincial, ¿no? Sí, no parece que les preocupe demasiado, como tienen mayoría absoluta, pues sacan los presupuestos que ellos quieren sin prácticamente debatir, es decir, sí que nos dan la oportunidad de poder participar, de poder presentar nuestras alegaciones y nuestras propuestas, pero después prácticamente, por lo menos yo creo que en esta ocasión se han saltado todas nuestras propuestas por el forro, como se suele decir. Era lo primero que llamaba la atención, esa aprobación en solitario, aunque como bien dices, no es una novedad tampoco, ¿no? Sí. Este año. La segunda es que el presupuesto desciende, y es algo en lo que también habéis incidido los diferentes grupos provinciales. Casi 107 millones de euros para el año 2019. Para que la gente nos entienda, para que la gente sepa de cuánto es ese descenso, hablamos de casi 6 puntos menos que en el presente ejercicio, ¿no? Sí, bueno, como todo el mundo sabe, estamos, diríamos, intervenidos, sobre todo por la forma de gestionar el tema de planes, las subvenciones a los pueblos, que normalmente tienen que alargarse en el tiempo y entonces no se cubren en el ejercicio correspondiente, van a remanentes y claro, ahí es una irregularidad legal. Entonces es por esto que hay un plan financiero para la Diputación y claro, eso implica que no nos podemos endeudar en principio y sobre todo esa es una de las razones por las que ha bajado el presupuesto, porque no nos podemos endeudar. Otros años se han cogido créditos para cubrir esas diferencias, pero este año no, hay que ajustarse a lo que hay. ¿Qué hay de verdad en una declaración que ha sostenido el PP desde el área de Hacienda, en la que dice que precisamente la reducción de la deuda que se ha logrado en los últimos años hace que no se necesite tanto dinero dentro del presupuesto porque la cantidad que hay que amortizar es menos? ¿Esto es cierto? ¿Es una excusa? ¿Al final tiene algo que ver la reducción con lo que haya que pagar de deuda? ¿No tiene nada que ver? Yo creo que la reducción en las administraciones es importante y yo creo que a la larga la deuda, contra menos deuda tenga y más saneadas estén las instituciones, pues mucho mejor. Pero yo pienso que realmente no tiene nada que ver en realidad. Es decir, que a la larga los presupuestos, hay el dinero que hay, las entradas que hay por la línea financiera que tiene la Diputación y del Estado, de la Junta de Castilla y León, de las competencias que tiene. Hay una parte del IVA, también del el IAE, por ejemplo, también, etcétera, etcétera, que es lo que nutre a la Diputación Provincial de fondos para poder planificar sus presupuestos. Dos afirmaciones que ha mantenido el PP durante la presentación de las cuentas y también el otro día en el Pleno. La primera de ellas, es un presupuesto eminentemente social. Insistían en que se incrementaba en casi 1 millón de euros esa partida. ¿Qué hay de cierto en esa afirmación? Bueno, en realidad, como todos sabemos, la Diputación asume una serie de competencias impropias muy altas con el mantenimiento de las residencias, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, entonces, realmente la mayor parte de todo ese presupuesto hubiera tenido que ponerlo encima de la mesa la Junta de Castilla y León y no nosotros con el dinero que se nos da financiar esa competencia que es impropia. Pero es una pelea que llevamos perdida. Ahora, para nosotros sí que es importante que los servicios sociales a todos los niveles se mantengan. Ayuda a domicilio, los CEAS, todo el servicio a los pueblos. Yo creo que ayudas, subvenciones a distintas organizaciones, a ONGs de ayuda al desarrollo, etcétera. Para nosotros sí que es importante esas partidas y nos alegra y siempre hemos apoyado que se mantengan. Ahora, nosotros ahí no hemos entrado en otros temas como
cómo se, diríamos, se gestiona el dinero que se nos paga a los diputados provinciales, sobre todo a los que no tienen liberación o media liberación, como es mi caso, que normalmente se nos paga por asistencia a organismos o por ejemplo, pues todo lo que es las distintas reuniones, las comisiones, ¿no? Perdón, sí, las comisiones, entonces ahí se nos paga por asistencia, a la mayor parte, que no, yo en mi caso no es así ahora, ¿no? Entonces sí que es para nosotros importante que encontremos una forma más correcta de hacer eso, para que realmente las comisiones se doten del contenido que se necesita y no se hagan tantas, ¿no? Por otro lado, el dinero para los grupos políticos, en la asignación a los grupos políticos, consideramos que lo mismo que ya hace el ayuntamiento se debe gestionar mucho mejor, se tiene que fiscalizar ese dinero desde nuestro punto de vista, etcétera, etcétera, ir progresando en la transparencia por un lado, ¿no? Luego, por otro lado, tenemos el asesoramiento. Más o menos la línea que hemos venido haciendo es la que marca nuestro proyecto político para la ciudad, que le hemos adaptado a Diputación, ¿no? Entonces, pues para nosotros el asesoramiento a todos los cargos públicos que están en la provincia es muy importante, porque la gente está dedicándose a las administraciones públicas de forma prácticamente voluntaria y lógicamente no tienen muchas veces medios para poder tener asesoramiento, ¿no? Y ahí queremos nosotros que el SAJUMA y esta línea se amplíe. Por eso ampliación. En presupuestos proponíamos una ampliación de 500.000 euros para potenciar más el SAJUMA. Dentro de esa afirmación que mantenía el PP vinculada a los servicios sociales, ya lo comentabas, la Diputación, sí. Y aquí haciendo un paréntesis, asume esas competencias impropias. César Rico se comprometió ya hace 2 años a que fuese entonces el último año en el que se realizase ese pago, tal y como se lleva haciendo durante los últimos años. ¿Hay esperanzas de que esto se solucione? ¿Descartáis desde Imagina que se pueda llegar a un entendimiento? ¿No se ha hecho nada al respecto? ¿Cómo está al final esa cuestión de las competencias impropias, que para que la gente nos entienda es fundamentalmente el dinero que la provincia tiene que mantener, que tiene que pagar por el mantenimiento de las residencias? Sí, sí. Las residencias están dando un buen servicio para la gente de nuestra provincia, pero es claro que es una competencia que tiene que pagar la Junta de Castilla y León. Entonces, para nosotros sí que es fundamental que esas competencias impropias realmente la Diputación exija. Es decir, fue lo primero que pusieron encima de la mesa cuando yo entré en Diputación. Vamos a solucionar este problema, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hemos visto que han pasado prácticamente 4 años y no lo vamos a solucionar en este mandato, ni mucho menos, ¿no? Es decir, que vamos a seguir con lo mismo y de alguna forma va a haber que plantar cara en algún momento, ¿no? Pero no lo sé exactamente cuál es la solución. Nosotros defendemos con las competencias impropias, sobre todo las residencias, es decir, que si la Diputación Provincial gestiona bien esos centros, lo siga gestionando, no tenemos ningún problema en que lo siga, de la Junta, pero que el 100% de ese presupuesto, de ese dinero, se lo dé la Junta para gestionarlo, ¿no? Es decir, eso es lo que nosotros consideramos eran esas dos posibilidades, ¿no? Que fuese una gestión directa desde la Junta, o que la Junta derivase el dinero y fuese la Diputación la que mantuviese, ¿no?, esa gestión. Ya sabes, el problema que tenemos en la provincia, y en este caso con nuestros mayores, pues es que Valladolid queda mucho más lejos que Burgos, ¿no? Pero en principio una de las dos cosas tendría que solucionar el problema. ¿Qué tiene que pasar para que esas competencias impropias sean al final asumidas por la Junta? ¿Tiene que haber un cambio de gobierno en la Diputación? ¿Tiene que haber un cambio de gobierno en la Junta? ¿Es cuestión de voluntad política? ¿No depende para nada de que haya cambios de gobierno? Yo creo que es cuestión de voluntad política. Es decir, si a nivel general, a nivel de la Junta de Castilla y León, con la Diputación deciden que eso lo tiene que asumir la Junta de Castilla y León, perfectamente pasaría a gestionarse por la Junta de Castilla y León sin más problema. Pero bueno, cuando yo llegué a la Diputación, cuando llegamos nosotros, se puso sobre la mesa la posibilidad de una especie de adenda a este convenio para que se pudiera retrotraer
No pasa nada porque estos son gajes del oficio, Marco. Perdona que es que normalmente... No pasa nada porque al final los móviles es lo que tienen. Suenan cuando menos cuando menos lo esperas. Se me ha olvidado pagar. Hablamos de esas competencias y yo decía que todo esto se enmarca dentro de esa afirmación de servicios sociales que mantenía el PP, pero es que mantenía otra que decía que era otro principio básico de las cuentas, que es en materia inversora. Aseguraba el presidente de la Diputación que era un presupuesto eminentemente inversor, sobre todo esto se traducía en planes provinciales, con unos porcentajes, y aquí te voy a decir que hay en comentarios para todos los gustos, de aquellos que creen que en 2020 van a recibir el porcentaje que resta de ese 90 y 80, algunos que creen que no se puede comprometer a futuro teniendo en cuenta unas elecciones de por medio. ¿Qué es lo que pasa con esta partida? Bueno, nosotros consideramos que la Diputación Provincial no está para repartir dinero de forma indiscriminada, es decir, lo que tiene que tener con sus proyectos, con sus planes, unos objetivos para dinamizar la provincia. Tiene que ser la punta de lanza de la dinamización del gran problema que tenemos, que es la despoblación, ¿no? Entonces, ahí consideramos nosotros dos temas. Uno es que los planes provinciales se deben canalizar hacia inversiones y hacia proyectos que dinamicen la provincia de Burgos y que a nivel, por ejemplo, de energías renovables estamos proponiendo, a nivel pues recuperar los rebaños con pastos, a nivel de biomasa, etcétera, 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 y crear brigadas, ya lo hemos comentado en más ocasiones, brigadas forestales, etcétera, que puedan trabajar directamente por comarcas para poder aprovechar esto. Ahí es donde nosotros queremos. Y por otro lado, consideramos que los planes provinciales también deben aplicarse unos presupuestos participativos, es decir, contar con la gente de la provincia, con los alcaldes y con la gente de la provincia para ver cuáles son los objetivos y las necesidades que tiene la provincia y enfocarlo. Porque repartir dinero... Las necesidades o las reivindicaciones. Eso es, el dinero tiene que venir directamente del Estado y de la Junta de Castilla y León a los ayuntamientos. Es decir, es una tontería que pase a Diputación para repartirlo, ¿no? Es decir, normalmente ya saben el dinero que tienen y con lo que pueden contar más o menos para gestionar los municipios. Entonces, desde nuestro punto de vista, planes tiene que ser otra cosa. Pero a lo que íbamos, es decir, sí que es cierto, y de ahí el problema del plan financiero, y nosotros no nos parece mal que se estudien planes bienales o planes plurianuales para el tema de planes, es decir, porque muchas veces a los pueblos no les da de sí para hacer en un año las inversiones a las que se han apuntado, ¿no? O que han iniciado. Pero sí que consideramos una cosa, lo que no se puede hacer es el último año de mandato, porque a la larga tú estás dando un mensaje a los pueblos de decir, mira, al año que viene vas a tener este dinero, pero tú, igual el equipo de gobierno actual no gobierna, ¿no? Y entonces está obligando prácticamente al equipo de gobierno que entre a tomar decisiones en esa línea, está hipotecando realmente el dinero y la gestión a priori, ¿no? Para a futuro. Y entonces ahí es donde nosotros consideramos que esto está mal. Realmente hay lo que hay para planes. Una de las principales quejas de los alcaldes, y por esta mesa pasan muchos, Marco, es que las ayudas que perciben llegan muy tarde a lo largo del año. Parece ser que el año que viene no va a suceder así. Hay un compromiso para que puedan empezar a recibir ese dinero prácticamente desde los primeros compases del año 2019. ¿Esto tiene que ver con el año electoral? Si se puede un año, se pueden todos. ¿Qué sucede con esa gestión al final del dinero? Porque en algunas ocasiones estamos viendo cómo transcurren demasiados meses hasta que los propios municipios pueden echar mano de ese dinero, en algunas ocasiones llegando incluso a entrarse en los meses de verano. Sí, ha habido veces que se ha adelantado cantidades a los pueblos, pero realmente se les da muy tarde, los planes salen tarde, las subvenciones salen tarde, y entonces pues eso, que nos pilla el toro, tenemos que entrar en el año siguiente y ahí están los problemas financieros de incumplimiento que tiene la Diputación. Nosotros sí que creemos que contra antes saquen los planes
y se den todo tipo de subvenciones, es decir, no solamente el dinero de planes para pueblos, sino todo tipo de subvenciones contra antes, sabiendo que ya tenemos las partidas presupuestadas, que están aprobados los presupuestos, pues que se gestione lo antes posible. Sí que es cierto que la carga de trabajo que supone para la gente que gestiona, diríamos, los trabajadores y trabajadoras de la Diputación Provincial, pues no siempre las cosas se pueden hacer de forma tan rápida, pero nosotros sí que creemos que se puede de forma animar con voluntad política para que esto sea y llegue el dinero mucho antes. De los casi 107 millones de euros que va a tener el presupuesto de 2019, una parte importante, más de 4 millones, van al Instituto para el Deporte y la Juventud. Se ha hablado mucho también de la necesidad de conservar o no este organismo autónomo, de cómo se reparte ese dinero fundamentalmente dentro de deportes, de los recortes que se sufren en materia de, en este caso, de juventud. ¿Qué valoración realiza Imagina también de esta partida, que insistimos es una de las fundamentales porque quizás también sea una de las más visibles a la hora de promocionar determinadas iniciativas deportivas, a la hora de potenciar determinadas actividades enfocadas a la gente joven del medio rural? Para nosotros es importante el trabajo que hace el IDJ, ¿no? Es decir, el Instituto del Deporte y la Juventud, porque está promocionando el deporte, está manteniendo actividades en los pueblos, está haciendo inversiones directas y yo creo que es un buen trabajo. Es decir, para nosotros es posiblemente uno de los organismos con los que no tenemos ningún problema en cómo se está gestionando. Creemos que hay buena gestión por parte del IDJ. Luego podemos entrar que si la vuelta sí o no, claro, etcétera, ¿no? Hay que decir que de esta partida la más significativa es para la Vuelta Ciclista a la provincia. Exactamente, ¿no? Y ahí, pues bueno, nosotros hemos pedido que se nos dé una devolución de la vuelta y sí que realmente está teniendo una repercusión importante en devolución para la Diputación Provincial y sobre todo de promoción a nivel internacional de lo que es la provincia de Burgos. Ahora sí que consideramos que posiblemente haya que trabajar más lo que es el patrocinio a nivel de entidades, de empresas, es decir que hay que buscar que no solamente la Diputación Provincial financie este evento, sino que posiblemente el tejido industrial, el tejido económico de la ciudad de Burgos pueda participar en ello. Y ahora para nosotros sí que, desde luego, nos parece importante mantener todos estos eventos y sobre todo el deporte de base. El deporte de base es fundamental y yo creo que ahí el IDJ hace un buen trabajo en cuanto al deporte de base y que da mucha vida en los pueblos. Y en materia de juventud, Marco, te lo pregunto porque es una de las principales reivindicaciones, ¿no? Que la gente joven pueda tener alternativas también en el medio rural, que pueda disponer de esas programaciones. ¿Hace lo suficiente? ¿Os echa en falta un mayor impulso? Yo creo que estamos entrando en el tema de la gente joven. En los pueblos, el futuro de la gente joven, no solamente ya a nivel deportes, consideramos que es fundamental, es dinamizar la provincia de Burgos, es muy importante para que la gente joven pueda vivir en los pueblos, pueda mantener sus talleres. Por ejemplo, nosotros aquí proponemos que se apoye también no solamente a las empresas agroalimentarias, a través del Burgos Alimenta, sino que también los artesanos, por ejemplo, que tienen sus talleres, pues también se les apoye en la misma condición, porque eso es importante, eso es fijar población. Y para nosotros la dinamización en este sentido, para poder vivir en los pueblos hay dos realidades. Una es trabajo y medios de vida y otra es vivienda. Es decir, hay una demanda en los pueblos. Yo creo que hay mucha vivienda vacía, hay mucha vivienda que amenaza de ruina, pero no hay una gestión del tema de vivienda adecuado. Nosotros hemos llevado 2 proposiciones a Diputación con el tema para crear un parque público de viviendas de alquiler social en la provincia y que tenga 2 facetas. Uno es buscar viviendas adecuadas y otra es asegurarle a los propietarios que cobran, que las viviendas se mantienen. Es decir, en esa línea, y ahí nosotros consideramos que esto se tiene que desarrollar a 3 bandas. Diputación
Diputación, municipios principalmente y Junta de Castilla y León. Esto no es una competencia de Diputación, pero la Diputación sí que puede asesorar y gestionar y la ayudar. Administración más cercana, ¿no? Al final para los municipios. Y es lo que para nosotros es fundamental. La Diputación tiene que dar servicio de asesoramiento y dinamización, las dos cosas. Quiero acabar esta entrevista sin preguntarte también por Sodebur, porque una parte también sustancial, ¿no?, del presupuesto, casi 2,8 millones de euros van a parar a esta sociedad. Imagina está a favor de su mantenimiento, lo digo porque ahora que se habla tanto de esos instrumentos paralelos o de esas administraciones paralelas, no sé si está satisfecho, Imagina, de los resultados que arroja Sodebur, sobre todo en materia de promoción y dinamización de la provincia. Hay que potenciar mucho la dinamización y la promoción de la provincia. Ahora, nosotros creemos que Sodebur ha hecho un buen trabajo, por ejemplo, un gran trabajo en cuanto a concienciación de energías renovables, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo creo que Sodebur sí que es una herramienta mucho más ágil que lo que puede ser un área dentro de la propia Diputación. Ahora, lo importante es la transparencia, lo importante es que los objetivos se marquen bien, y yo creo que tiene una buena gestión por lo que nosotros hemos podido ver, y nos parece importante. Es decir, Sodebur ha llevado todo el tema del PRIAT, el tema de la modificación de alumbrado a LED, y esto, desde luego, yo creo que se ha hecho bien desde nuestro punto de vista. Sí que es cierto que nosotros insistimos mucho para que todo ese fondo, todo ese dinero se quedara en nuestras empresas del entorno a Burgos, en nuestras ingenierías, etcétera, y yo creo que se ha conseguido una buena gestión, por ponerte un ejemplo, ¿no? Me imagino que hay, como en todo, que mejorar las cosas, pero yo creo que Sodebur es un camino que yo, desde mi punto de vista, podemos mantener siempre y cuando haya mucha más transparencia y buena gestión, ¿no? Vamos a estar muy pendientes del desarrollo del presupuesto. Marco, un placer, como siempre, poder haber contado contigo en Escritorio Local, y vamos a estar muy pendientes de cómo transcurre el desarrollo, al final, la ejecución, ¿no?, del presupuesto durante el año 2019 y especialmente en estos primeros compases antes de las próximas elecciones. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias a vosotros. Nosotros continuamos.